momento que anhelemos, Él se va a manifestar. Y Dios se va a acercar. Porque a los que le buscan, Él se acerca. Su palabra la vamos a tener en 1 Corintios. En 1 Corintios 26 al 31. Ese es el número 1. Capítulo 1, 26 al 31. Versículo 1. Cuando lo encontremos nos colocamos de pie para la reverencia de nuestro Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Le damos la honra y le damos la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, hermano. La palabra de Dios hoy día se trata de que hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido escogidos. Hemos sido predestinados por Dios, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. En su palabra dice que Él vino a lo necio, sino que lo necio del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Por la misericordia de Dios, nosotros estamos aquí hoy día. Amén. Porque Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Cuando Dios escogió a David, de entre medio de toda de ese ejército que había, un tremendo ejército, pero apareció un gigante que amedrentaba al pueblo de Israel. Y les tenían miedo y ellos sentían temor y pensaban que no iban a poder derrotar a ese ejército con ese tremendo gigante que estaba ahí. Y Dios escogió a David. Y como decía nuestro pastor ayer, David, ¿quién era? David era un pastor de ovejas, era un obrero de campo. En ningún momento él se había preparado para la guerra, en ningún momento él había usado implementos de guerra, lanza, espada, no había usado nada. Pero Dios a él lo escogió. Sí, Señor. Nunca en su vida había tomado un arma más que su honda para defender lo que él cuidaba, que eran sus corderos. Él cuidaba su rebaño de su padre. Pero Dios lo tomó. Dios lo tomó él sin tener ninguna preparación. Así es, Señor. Como le decía antes, sin ser un guerrero, sin que lo hayan dicho, sabes que tú tienes que pasar por esto para que puedas usar tu arma, para que puedas usar
la espada, tienes que hacer esto, usar tu escudo. A él nunca lo introdujeron en nada de eso. Dios llegó y lo tomó. Amén. Señor. Así es su palabra. Sí, Señor. Lo débil del mundo escogió Dios Sí, Señor. para avergonzar a los fuertes. Amén, gloria a Dios. Y este joven, cuando le colocaron, dice su palabra, que a él le colocaron toda esta indumentaria, y él quiso caminar y se sintió incómodo, porque él nunca había usado eso. Se sacó todo, tomó su cayado, dice, recogió piedras y se fue contra aquel gigante. Obedeció a Dios. Amén. Y dice su palabra que cuando él enfrentó a aquel gigante, dio vuelta a su onda y le pegó en la frente a ese gigante. Amén. Y el otro lo había amenazado que le iba a dar el cuerpo a las aves del campo, iba a desparramar su cuerpo hecho pedazo. Pero Dios estaba con él. Señor. Señor. Entonces, cuando enfrentó la guerra este joven, ese gigante cayó Así es, Señor. con una pequeña arma, pero poderosa. Señor. Y ese gigante cayó y todos huyeron. Todos, dice, todo el batallón que estaba contra el pueblo de Dios huyeron. Huyeron despavoridos porque el mayor que ellos tenían había sido hecho pedazo. Cierto. Había muerto. Y dice que aquel hombre, aquel muchacho, pescó la cabeza de aquel gigante y ese fue lo que él le mostró a su rey. Así Dios va a usar a cada uno de sus hijos. Así va a usar Dios a cada uno, desde el más pequeño hasta el más adulto. Señor. Dice, lo necio, lo débil, lo menospreciado. Estos son los atributos, son los escogidos de Dios, que a los ojos y consideración de los demás hombres quizás no son nada. Sí, Señor. Pero para Dios valemos mucho. Aleluya. Nuestra alma vale más que todos los tesoros del mundo. Señor. Y Él, donde quiera que nosotros pisemos, Él va a hacer que nosotros marquemos la diferencia. Amén. Por decir, Él cuando hizo el milagro, cuando Él predicaba en esta tierra, dice su palabra que estaban predicando y llegó un momento en que le dijeron a sus discípulos, ¿sabe mi Cristo, sabe mi Jesús, tenemos que despedir a esta gente porque ya no queda, no hay alimentos para darle a estas personas. No tenemos nada para darle a estas personas. Solamente quedan 5 panes y 2 peces. Y eran 5,000 las personas que estaban allí. Pero Dios, usándolo poco, Él le dio que comer a toda esa multitud. Amén, amén. Él dice que Él usa lo poco, lo pequeño, lo débil. En eso Él trabaja. Sí, Señor. Le damos la honra y le damos la gloria a Dios. Aleluya, Porque por Padre. algo Dios nos ha elegido y nos tiene aquí delante de su presencia. Señor. Él no es porque nosotros queramos estar aquí, es porque Él ha movido Amén. nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Señor. para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escogidos somos. Escogidos desde antes. Dios sabía, desde el primer momento que Él creó, que hizo esta creación de humanos, Él ya sabía que nosotros íbamos a estar aquí. Él sabía que nosotros íbamos a pasar por muchas luchas, pero que Él nos iba a fortalecer
y nos seguirá fortaleciendo, porque Él ya nos ha predestinado, Él ya nos tiene marcado un destino, Amén. que es la gloria de Dios. Aleluya. Él ya nos tiene, y a cada uno de sus hijos, y a cada uno de nuestros hijos, pero tiene su tiempo. Nosotros no tenemos que desmayar, Sí, sino Señor. que Amén. como todo, como es el lema casi de nosotros aquí en esta iglesia, la oración es la que va a mover a nuestra familia. Sí, La Señor. oración es la que va a cortar cadenas cuando pasemos por momentos complicados. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amor. Cuando Cristo se vino a entregar su vida en la cruz del Calvario, fue por amor. Amén. Fue por amor a ustedes, fue por amor a mí, fue por amor a nuestra familia, fue por amor a las personas que hoy se encuentran afuera. Pero Dios por algo a nosotros nos ha llamado. Y es para que seamos voces, Sí, Señor. es para que seamos su pueblo que le va a servir, que va a trabajar en su obra. Señor. Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto quiere decir que ante todo tiempo, allá en la eternidad pasada, Él nos escogió. Sí, Señor. Nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo, hermanos míos, porque Él ya nos tenía predestinado. Sí, Señor. Nosotros solamente tenemos que disponernos en sus manos. Amén. En Juan 15:16, en Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Y os puesto para que vayáis y llevéis frutos. Amén. Amén. Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos que debemos hacer nosotros como cristianos, como trabajadores de Cristo hoy en día. Dios a nosotros nos ha llamado no solamente para congregarnos y gozarnos en su presencia, sino que también dedicar un tiempo a nuestros amigos, de hablarles de Dios. Dedicar un poco de tiempo en decirle, no sé, a cualquier persona que uno vea de repente del mundo que esté con angustia, ¿sabes qué? Hay un Dios que te puede ayudar. Hay un Dios que te puede sacar de aquel hoyo que estás metido. Hoy día hay gente que yo le trabajo. Hace poco un jefe al que yo le trabajo dejó de pagar 2 cuotas y le quitaron su camión. Un camión nuevo. Él había pagado bastantes millones ya le faltaba, por decir, un 20%. Pero me dijo, estoy feliz. ¿Sabe por qué? Me dijo don Rodrigo. Porque hablé con otro caballero y ese caballero me va a pasar otro camión y voy a poder seguir trabajando. Amén. Amén. Bueno, yo primeramente yo me alegraba porque yo me dedico a ese rubro, yo soy mecánico. Y yo decía, gracias a Dios mío, porque no me has quitado el trabajo, me sigues bendiciendo y le diste otro camión a este hombre para seguir trabajando. Y yo le dije, ¿sabes qué? Claudio se llama él. ¿Sabes qué, Claudio? Le dije yo, la palabra de Dios dice que el sol sale para buenos y malos. Y Dios bendice a otras personas para poder bendecir a sus hijos. Por eso es que Dios nos ha elegido. Señor. Dios de una u otra forma vamos a llevar palabra de Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué, Claudio? Yo te voy a en el nombre del Señor le dije, yo te voy a bendecir. Que el Señor te bendiga. Y él no sabe que yo soy cristiano, pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo me he vuelto a Cristo. Dejé mi vicio. Y para la gloria de Dios, yo hoy día estoy aquí adelante por su pura misericordia. Señor. Le damos gracias a Dios. Y como dice su palabra,
no me elegiste vosotros a mí, dice, sino que yo los elegí a vosotros. Señor. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Amén. Todo lo que le pidamos a nuestro Padre Celestial, Él nos va a dar, Él nos va a proveer. Amén. En primer lugar, si nosotros de repente pasamos por dificultades y estamos siendo agobiados por enfermedades, nosotros doblamos nuestras rodillas y vamos a nuestro Padre, y Él es quien nos responde Amén. por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, papá. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santidad del Espíritu, para obedecer, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gracia y paz os sean multiplicadas. Él nos llamó, Amén. Él nos eligió según la presencia de Dios Padre. Aquí en este versículo está la Trinidad, Amén. está su Trinidad, está nuestro Padre, está el Espíritu, está Jesucristo. Jesucristo con su sangre bendita, Él nos rocea. Sí, Señor. Amén. Y al final del versículo dice: gracia y paz sean multiplicadas. Amén. La clave de este versículo es gracia y paz os sea multiplicada. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Señor. Él, cuando murió en la cruz del Calvario, no escatimó haber dejado trono, no escatimó haber dejado todo lo que él tenía, nada le faltaba. Señor. Pero Él dejó todo eso y vino por amor a mí, vino por amor a ustedes y por amor al mundo entero. Amén. Por eso el texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios te bendiga, hermana. Así hace Dios. Ese es el amor de Dios. Él se mueve en cada uno de nosotros. Sí, Señor. Nosotros de repente decimos: pero yo no estoy preparado, yo no sirvo. Pero no es nuestro yo, Así es. es Dios quien va a hacer la obra Amén. por intermedio del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo que dejar de lado esa negativa. Así es. Si Dios me ha elegido, si Dios le dijo a David, David obedeció, Amén. aunque no pudo usar la implementación para guerrear con aquel gigante, él obedeció, Amén. y en lo que él hizo, él fue vencedor. Sí, Señor. Y así cada uno de nosotros, hermano, Amén. nuestro yo tiene que morir. Amén. Señor. La palabra dice que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, debemos dejar de ser orgullosos. Amén. Si hemos sido elegidos por Dios, debemos actuar como hijos de Dios, ser hijos santos, Sí, Señor. porque yo soy santo, dice. Amén. Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vuelve a decirnos Dios: somos hechuras suyas. Amén. Por algo Él nos escogió, por algo Él vino a nuestra vida, vino a sacar la venda de nuestros ojos, nos vino a sacar de aquel hoyo donde estábamos metidos, Sí, Señor. para levantarnos, Gracias, Señor. para avergonzar al sabio, dice su palabra. Señor. Él vino por nuestras vidas para levantarnos como hijos de Él. Y un hijo de Él no es poca cosa. Amén. Un hijo de Él es grande. Cuando uno se deja usar en sus manos, Gloria a Dios. cuando Dios
trabaja en tu vida porque tú le abres la puerta de tu corazón. Él va a hacer grandes cosas. Amén. Él va a hacer, primeramente te va a hacer estremecer a ti como hijo, su Espíritu Santo. Y después vas a ver que en cada cosa que tú le pides a Dios, que cada petición que tú pides a Dios, Él te la va a responder. Porque cada vez que nosotros doblamos nuestras rodillas, cada vez que nosotros no le buscamos, Él se va acercando más y más. Amén. Somos escogidos de Dios. Señor, El Señor dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué grande es nuestro Dios. Señor, Él ha hecho maravillas. Él ha hecho todo nuevo para cada uno de nosotros. Él nos dio otro pensamiento. No el pensamiento que teníamos antes que el Señor hiciera una obra en nuestras vidas. Él nos llena con su Espíritu Santo a través de su palabra. amén. Él actúa ahora en nuestras vidas. Cualquier persona que ahora nos ve, pero dice, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó? Ya no fuma, ya no toma. Pero Dios te ha llamado para avergonzar al sabio. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios desde antes ya te tenía señalado. Dios desde antes, desde el vientre de tu madre, el Señor ya te tenía señalado. El Señor ya te tenía tu destino. Sí, Señor. Nosotros solamente debemos disponernos en sus manos Amén. para que Él haga como Él quiere. Para que Él siga haciendo obras en nuestra vida, obras en nuestra iglesia. Para que Él siga trabajando en los corazones de mi hermano nuevos aquí en este lugar y de las personas que van a llegar. Y debemos estar preparados como hijos de Dios. Debemos estar preparados y eso es solamente a través de su palabra. Cada hijo que Dios ha seleccionado, cada hijo que Dios ha elegido, que ha escogido, que ha predestinado nuestro Dios, es para que se convierta en un hombre cada vez más lleno del poder de Dios. Y eso solamente lo vamos a conseguir yendo a la Biblia. Ahí está la riqueza. Ahí está el alimento para nuestra alma. Ahí está toda sabiduría con que yo voy a levantarme y voy a hablar con mis amigos y voy a hablar con mi familia. Aquí, de aquí, solamente de la Biblia yo podré responder las preguntas a esas respuestas que esperan de repente las personas que están fuera de Dios. Porque uno de repente, cuando uno está afuera, cuando uno está lejos, uno conversa de Dios, habla de Dios, pero es una palabra muerta. Pero cuando Dios trabaja en nuestra vida, la palabra cobra vida. Y cada palabra que sale de nuestra boca, Dios la va trabajando. Dios va usando nuestros labios. Gracias, Padre mío, porque tú has llamado a cada hijo tuyo a este lugar. Nosotros somos hechuras de sus manos. Desde antes, dice Dios, desde antes, dice su palabra, ya nos había escogido. Señor. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Para eso Dios nos llama. Señor. Y por eso Él nos cataloga. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Eso es usted, mi hermano. Usted ha sido elegido. Usted ha sido elegido por Dios y por eso es que está aquí hoy día. Y por eso es que se llena de la presencia. Pero también dice, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Señor. De ahí de donde nos sacó. Ese mismo testimonio lo declaramos a nuestros amigos, a las personas que están afuera, a las personas que se han ido de los caminos de Dios. Ahí tenemos que llegar a esa gente, porque Dios ya ha hecho una obra en nuestras vidas. Ahora a nosotros nos toca trabajar en la obra de Dios. Para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos escogió, para ser sus trabajadores. No necesitamos tener quizás tremendos estudios, porque si tú te encomiendas en las manos de Dios, si te encomiendas al Espíritu Santo, dejas todo en las manos de nuestro Padre Celestial, Él va a hacer la obra. Él va a poner palabra en nuestras bocas. Señor. Vivimos como hijos de Dios. Vivimos una vida santa que glorifica a Dios y anuncia sus virtudes y las virtudes de Dios de Cristo al mundo. Ese es nuestro énfasis hoy. En 1 de Pedro 1:16 dice, porque Cristo está, ser santo, porque yo soy santo. Hechos 26:18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan desde la tiniebla a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es mi perdón de pecado y herencia entre los santificados. Es lo que vamos a ir en cuanto nosotros vayamos trabajando, en cómo nosotros vayamos discipulando, en cómo nosotros vayamos hablando de su palabra, declarando al mundo que ahora Cristo vive en nuestras vidas. Señor. Él va a ir haciendo una obra grande. Él va a ir trabajando en los corazones, no nosotros, no va a ser nuestra manera de ser, no va a ser en los pensamientos humanos, va a ser Dios quien va a trabajar en aquellas personas. Por eso, hermanos, nosotros cada día que pasa, cada momento que pasa, debemos buscarle. Que no hayan tiempos vacíos, que no hayan tiempos ociosos, porque la ociosidad de repente se nos va en los pensamientos, se nos van nuestros ojos, salen palabras ociosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primera de Pedro dice, porque Cristo está, ser santo, dice Jesucristo, porque yo soy santo. No tiene que haber tiempo para nada más que para Dios. Aleluya. Yo me desocupo de mi trabajo, tengo que llegar a mi hogar, descanso y voy a mi Biblia y voy a mis rodillas. Debemos vivir para Cristo. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Y todo lo que hoy hago y todo lo que voy a hacer, que Dios siempre esté delante, que su presencia esté siempre adelante. Le doy gracias a Dios, yo, hermanos míos, por haberlos conocido. Le doy gracias a Dios porque Él trató conmigo. Quizás de una manera dolorosa, quizás de una manera triste, pero Él trató conmigo. Y yo escuchaba de repente a mi hermano Juvenal, dice, yo hice un pacto con mi Espíritu Santo. Y yo aquel día que escuché, que empecé a pasar esa angustia, que empecé a pasar esa pena, yo también hice un pacto con Dios. Yo ya estoy aquí. Para honra y gloria de su nombre. Hoy estoy aquí. Y le doy gracias a Dios porque estoy junto a mi esposa.
Aleluya. Y pronto estarán mis hijos porque yo le creo a mi Amén. Cristo. Amén. Sí, Señor. Y así tú tenés que pensar, mi hermano mío. Así tú tienes que pensar. Pacta con tu Dios. Pacta con Cristo Jesús. Pacta con tu Espíritu Santo. Hay harta forma, hermano, de hacerlo. Aleluya, Dios mío, Señor. Hay muchas formas de hacerlo. Amén. Y de ahí mi hermano me decía, no desmayes, no desmayes. Confía en la voluntad de Dios. Y hoy estoy aquí, hermanos míos, por misericordia y voluntad de Dios. Sí, papá. Porque Él, como dice su palabra, Él me ha escogido. Sí, Señor. Y Él lo ha escogido a Sí, ustedes. Señor. Y serán grandes guerreros, Aleluya. así como lo fue David. Y David, después de eso, ¿qué fue? Fue un rey. Amén. Dios lo va elevando a sus hijos. Nunca los deja caer. Si uno se dispone en las manos de Dios, Dios levanta a sus hijos. Aleluya. Solamente debemos confiar en Él. Solamente debemos disponernos en sus manos. Amén. Después de que pacté con mi Dios, empecé a asistir a la iglesia acá, a la metodista libre. Señor. Y empecé a sentir presencia de Dios. Aleluya. Y el Señor empezó a tratar y a tratar y a tratar. Yo tenía vicios, hermano, pero que Dios arrancó así. Aleluya. Amén, Señor. Porque mi confianza la puse en Dios. Aleluya, papá. Amén. Así Él va a hacer con su pueblo. Así Él va a hacer con este hogar. Aleluya. Así va a hacer Él con esta iglesia. Amén, Señor. Porque hemos creído. Porque no hemos arrepentido de corazón. Aleluya. Por eso anhelamos de estar en su presencia. Por eso anhelamos estar aquí el día domingo. Por eso anhelamos venir y alabar y glorificar. Porque su presencia Amén. cae sobre nuestras vidas. Amén. Él va a ir haciendo lo que falte. Porque Dios nos ha escogido. Y si nos ha escogido es por algo. Amén. En Romanos 8:29 dice, porque antes conoció, lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Desde antes, siempre desde antes. Ya Él te tenía señalado desde antes. Amén. Pero si te tiene señalado desde antes, también te tiene señalada tu familia desde antes. Amén. También tiene señalada tu familia, tus amigos, desde antes. Solamente nosotros salimos ahora para salir a interceder. Aleluya. ¿Para qué? Para que seamos muchos, dice. Amén. Para que seamos muchos, muchos hermanos. Señor, amén. Qué grande es la presencia de Dios. Qué grandes son las promesas de Dios para sus hijos, para sus escogidos. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí hay 3 obras de Dios y Él nos da confianza a través de este versículo. Amén. Todo obra para bien, todo obra para bien, mis hermanos. Y Él desde antes tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. No importa que nos cueste, no importa que de repente como que nos quiera quedar grande, dejémoselo a Dios, Amén. Aleluya. dejémoselo a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Él va a hacer la obra, no yo, Amén. no ustedes.
el Señor va a mover. El Señor va a hacer lo grande en nuestras vidas. Por eso Dios nos ha escogido, hermanos míos, Señor, amén. y nos ha llamado a ser sus elegidos, Amén. escogidos Sí, Señor. y predestinados, mis hermanos míos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Usted, como decía Corintio, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Cuando se sienta débil, confíe en Dios. Amén. Cuando se sienta con dudas, cuando se sienta que está perdiendo el norte, confíe en Dios. Amén. Él es su guía y Él no va a dejar que nada ni nadie lo pueda apartar del amor de Dios. Le damos la honra y le damos la gloria a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Amén, amén. Él ha venido y te ha escogido a ti Amén. para ser un siervo útil en las manos de Dios, para hacerte un instrumento en las manos de Dios. Siéntete elegido, siéntete escogido. Amén. El Señor está a tu lado Aleluya. y Él te va a levantar en los momentos más difíciles, Gloria a Dios. en los momentos más dolorosos. Señor. Aquel que te eligió está a tu lado. Aleluya. Aquel que te eligió te va a hacer triunfar Amén. en cada una de las cosas. No importa qué vamos a pasar. No importa si de repente falta algo en nuestro hogar. No importa si de repente nos sentimos cansados. Confiemos en Dios. Le damos la honra y le damos la gloria a Dios. Hermanos míos, nos ponemos de pie. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Padre amado, Aleluya, Señor. te doy la honra y la gloria a ti. Padre amado, tú, Señor Jesucristo, has levantado a cada uno de tus hijos en este lugar. Es tu voluntad que hoy día estemos aquí. Es por amor. Es por ese amor que dice tu palabra, que tú entregaste, Señor, tu vida en aquella cruz. Es por eso que estamos aquí. Tú nos has llamado a ser tus siervos, tus escogidos. Padre amado, hermanos míos, si hay alguno en este momento que se sienta afligido, si hay alguno en este momento que se sienta acongojado, si hay alguno aquí en este momento que necesite que Dios obre en su vida, pase aquí adelante para que sea ungido por nuestros hermanos. Por algo Dios